me siga de frente. Dios les bendiga a todos los que nos hacen favor de seguirnos y vernos. Comentábamos hace unos minutos que vamos a ver un tema que cómo causa escozor, cómo causa confusión, cómo hasta el día de hoy seguimos arrastrando una mala teología acerca de los dones espirituales que reparte el Espíritu Santo. No vamos a ver todo el día de hoy, hermanos, son 8 hojas, no las vamos a ver, ¿vale? Tenemos para 3 o 4 semanas para ver los dones del Espíritu. Y quiero iniciar con algo, hermano, que espero que no le cause mucho problema. Estoy buscando esta cuestión, espérame, ¿dónde está? Según yo los tenía en orden. Ah, sí, aquí está. Escuche esto, hermano, y espero que alguna vez usted lo haya escuchado, y si no lo ha escuchado, espero que no se vaya a espantar. Sale, hay la basar y la basita, la basanda, charrarrabasay. ¿Ha escuchado eso alguna vez? Esas son las famosas lenguas de hoy. ¿Sale? Por eso le dije que no se fuera a espantar. No me estoy burlando, hermano, de los hermanos pentecosteses. No me estoy burlando, pero eso no es lo que habla la Biblia. ¿Sale? Así que vamos a ver qué son los dones espirituales que menciona la palabra de Dios, hermano, y qué son las famosas lenguas que la iglesia de Corinto. ¿Sabe cómo era la iglesia de Corinto, hermano? ¿Por qué Pablo los llamaría? Yo les quisiera hablar como espirituales, pero ustedes son carnales, son bebés espirituales. Porque les fueron repartidos los dones a la iglesia de Corinto. Y hermano, ¿has visto un niño con juguete nuevo? ¿Sí los has visto? ¿Has visto un joven cuando se compra una motocicleta? No un coche, no, porque un coche todavía es, pero una motocicleta, ya no hay a dónde ponerla. Hay un montón de loquitos aquí en la avenida, aquí en el bulevar que sube hacia Cartagena, que viene de la López, hasta le aceleran y hacen pensando que uno los está viendo. La verdad no, ni los pelo yo. Por mí se pueden matar, no tengo ningún problema, en serio que no tengo problema. Porque ni casco lleva, no tienen ni licencia, te puedo asegurar que ni licencia tienen. O sea, son unos perfectos, diría el Señor, necios. Yo les llamaría de otra manera, pero el Señor les llama necios, porque ni entienden ni comprenden que la vida se les puede ir así. ¿Vale? Pero apenas yo lo que no entiendo es ¿para qué la sacan si no quieren que se ensucie, no? Se sacan y luego la andan puliendo y un montón de así, hermano, estaban los corintos cuando vinieron los dones espirituales. Y el de lenguas parecía que era el que todo mundo quería allá en Corinto. Y a mí me enseñaron, hermano, que el bautismo del Espíritu es el don de lenguas, y eso es una mentira. ¿Vale? Ese no es el bautismo del Espíritu. El bautismo del Espíritu es cuando somos sumergidos en Cristo. Cuando usted y yo creemos en Jesús como Señor y Salvador, en ese momento somos sellados con el Espíritu Santo y somos sumergidos en la persona de Cristo, para que entonces el poder del Espíritu Santo actúe en nosotros para que seamos obedientes a Dios. Ese es el poder que el Espíritu Santo nos da. Que el pecado ya no me controle. Por ejemplo, hoy, hermano, en muchas congregaciones, y no estoy haciendo una crítica, ni estoy diciendo que aquí somos más santos, simplemente en muchas congregaciones hoy, hermano, usted va a entrar y va a encontrar un montón de colguijes alusivos al 15 de septiembre, porque somos mexicanos. Hermano, si usted me encuentra un versículo aquí en la Biblia que diga que yo tengo que celebrar eso, le doy toda la ofrenda que se junte hoy. Si usted me encuentra un versículo de que yo debo celebrar en la iglesia, en su casa es otra cosa, ¿eh? Su casa usted sabe lo que hace o no hace, porque eso usted ahí es autoridad en su hogar. Si usted quiere
adornar, si usted quiere celebrar, está bien, hermano, yo le he dicho, pues, si quiere invíteme, ¿no? Me como lo que usted haga de comer y no pasa nada, no tengo problema. Pero en la casa de Dios, mi casa será llamada casa de oración a todas las naciones. Y ustedes han convertido en un circo. No hay por qué colgar nada. No hace falta nada si la presencia de Dios está. No hace falta nada. ¿Vale? Y por eso es que tenemos que ir a este tipo de estudios. Primera carta a los Corintios 12, 1 al 11. En la versión NTV, hermano, que es la que a mí me gusta, pero el día de hoy, hermano, ni siquiera voy a usar la NTV. En este texto no voy a usar la NTV, voy a usar la PDT, que se me hizo mucho mejor traducción, hermano, para explicarle lo que quiero explicarle de parte del Señor. ¿Vale? Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 11, dice: palabra de Dios para todos. Hermanos, quiero que sepan muy bien de qué se tratan los dones espirituales. Recuerden la clase de vida que tenían cuando no eran creyentes. Se dejaban influenciar y se guiaban por ídolos mudos. Les digo que nadie que hable por el Espíritu de Dios es capaz de maldecir a Jesús. Tampoco se puede decir que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Si tú y yo decimos, gloria a Dios, tú eres Señor, es porque el Espíritu Santo está ¿qué? En nosotros. De otra manera, no lo puedes decir. Hay diferentes clases de dones espirituales, pero todos vienen del mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo. Hay diferentes formas de servir, pero hay un solo Señor. Hay diferentes formas de actuar, pero hay un solo Dios que trabaja en nosotros en todo lo que hacemos. El Espíritu se muestra de manera diferente a cada uno para beneficio de todos. Escuche bien, el Espíritu Santo se muestra de manera diferente en cada uno de nosotros para beneficio de todos. A uno le da la habilidad de hablar con palabras de sabiduría. El mismo Espíritu le da a otro la habilidad de hablar con conocimiento y a otro le da fe. Ese mismo Espíritu le da a otro el don de sanar a los enfermos, a otro el de hacer milagros, a otro el de profetizar y a otro el poder de reconocer cuando habla el Espíritu de Dios y cuando habla algún otro espíritu. A otro le da la habilidad de hablar en varias lenguas y a otro le da la habilidad de interpretarlas, pero todo eso lo hace un solo Espíritu y Él decide lo que le da a cada cual. ¿Vale? Como ya el hermano se sentó de aquel lado, vamos a aprenderse para que no se estén asando, hermanos. ¿Vale? Incline su rostro un momento. Padre, queremos pedirte en el nombre de tu Hijo Jesucristo que tu Santo Espíritu tome control de nuestras mentes y nuestros corazones y que nos guíe, Señor, a toda verdad, a toda justicia, Señor, para poder comprender, Señor, tu palabra y no andar divagando, Señor, ni andar escuchando voces que no hablan, Señor, conforme a tu palabra, no a razonamiento humano. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Este tema es controversial, como ya le dije, hermano, debido a malas interpretaciones, debido a las enseñanzas que muchos pastores a través de los años, hermano, han dicho acerca de los dones espirituales, como le comenté al principio. Tú te quedabas así, ¿quién sabe? ¿Usted me entendió lo que le dije? Cuando le leí eso de ay, la basar y la basita, la basanda, charrarrabasay. ¿Usted me entendió? Porque Pablo dice muy claramente, también ahí en la carta a los Corintios, capítulo 14 me parece, dice,
Porque el que habla en lenguas habla con Dios. Y es cuando una mala interpretación dice, ¿ya viste? Es una lengua espiritual. No, no se confunda. ¿Quién dio todos los idiomas que existen en el mundo? Por eso es que habla con Dios en una lengua extraña. Lengua extraña, hermano, no significa lengua espiritual. Yo ya le expliqué la semana pasada. Si fuera lengua espiritual, ¿por qué entonces todos los ángeles que hablaron con seres humanos hablaron en el idioma de los humanos? Si fuera un lenguaje espiritual, ¿no? Ahora yo no veo que el ángel le dijera, ¿dónde está el intérprete para que me entienda este? No, entendían. Cuando le dice a la esposa de Manoa, cuando iba a salir, cuando iban a nacer Sansón, cuando ya estaba embarazada, dice, ese niño será nazareo. No comerá esto del fruto de la vid, no esto, no aquello. ¿Se acuerda? Entonces, hermano, vamos a comprender los 3 primeros versículos. ¿Le parece? El Espíritu Santo es Dios. Primera carta a los Corintios 12, 1 al 3. Hermanos, quiero que sepan muy bien de qué se tratan los dones espirituales. Recuerden la clase de vida que tenían cuando no eran creyentes. ¿Quién se acuerda cuando no era creyente cómo vivía? Por ejemplo, hoy, 14, calentando la panza para la noche, ¿no? Porque muchos empezaron desde ayer, porque ya ve. Somos un país tan idólatra, hermano, que jugó el América contra el Guadalajara, hermano. Había de ver los gritos que estaban pegando ahí afuera de la calle. Al pueblo pan y circo. Y después el Canelo, perdió el Canelo. Y el pueblo mexicano triste porque perdió. Y entonces ya muchos empezaron desde ayer a festejar. Así éramos muchos de nosotros, hermano. Y es lo que está diciendo Pablo. ¿Sabe que éramos arrastrados? ¿Sabe que yo de niño, mi abuela me llevaba a las limpias? Yo se lo he contado varias veces. ¿Sabe que nuestros padres los hacían, no sé, algunos nos hacían ir hasta bien lejos, ¿no? Que vamos a ver a la virgencita de no sé fulana de tal, ¿no? Que vamos a limpiar al muchacho con un huevo, ¿no? Que un listoncito rojo, que un ojito de venado que para que no le hagan mal de ojo. Éramos arrastrados, hermano. O al tarot, o al zodiaco, a todas esas cosas. Eso es lo que está diciendo Pablo. Se dejaban influenciar y se guiaban por ídolos mudos. Les digo que nadie que hable por el Espíritu de Dios es capaz de maldecir a Jesús. Y tampoco se puede decir que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. No quiere el apóstol que los santos en Corinto estén en la ignorancia en la cuestión de las manifestaciones o los dones espirituales. Pablo podría haber estado pensando no solo acerca de manifestaciones del Espíritu Santo, sino también de malos espíritus. Antes de la conversión, los corintios habían sido idólatras, esclavizados por malos espíritus. Vivían en temor de los espíritus y eran extraviados o llevados por influencias diabólicas. Habían sido testigos de manifestaciones sobrenaturales del mundo espiritual y habían oído pronunciamientos inspirados por espíritus. Bajo la influencia de malos espíritus, en ocasiones habían abandonado su dominio propio y habían dicho y hecho cosas más allá de sus capacidades conscientes. ¿Ha usted escuchado esos testimonios de que yo oigo una voz que me dijo, ve y mátalo? Bueno, eso es real. ¿Sale? Eso pasa, sí, pero pasa en los que no tienen a Cristo. Entre nosotros no puede pasar, hermano. Mentira que un cristiano pueda estar poseído por demonios. Mentira. Hermano, en los evangelios dice que estaban en la sinagoga y ahí se manifestaban. ¿Estaban en dónde? En la sinagoga. Aún no había venido la iglesia cristiana. El que tiene el Espíritu Santo de Dios, hermano, no puede estar poseído, porque la misma palabra de Dios dice, cuando cuestionan a Jesús acerca de cómo expulsaba a los demonios, dice, nadie puede atar al hombre fuerte, sino que uno más fuerte que él. ¿Quién es más fuerte que Dios? Así que entonces los demonios no pueden ocupar y decirle al Espíritu Santo, quítate. No. Pero es que nosotros abremos puertas espirituales. Ahorita vamos a las puertas espirituales, ¿te parece? Ahorita vamos. Como en 2 semanas.
Porque es que tú le abres la puerta. Si está el Espíritu Santo en ti, lo único que va a pasar es que no vas a escuchar la voz o vas a ser rebelde contra el Espíritu. Pero si tú fuiste llamado por Dios, no te puedes perder. Jesús lo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Nadie me las puede arrebatar de mi mano porque el Padre es el que me las dio. Cristo mismo oró, de todos los que me diste, Señor, ni uno se perdió, salvo el hijo de ¿qué? De perdición. Así que, hermano, al igual que usted, a mí me enseñaron muchas cosas. Pero leyendo la Biblia, hermano, es que a mí Dios me convenció de muchas otras. Y yo le creo más a Dios que a todos los que hayan sido mis maestros. Lo que yo le estoy diciendo, hermano, vuélvalo a escuchar e investíguelo, no me lo crea todo. Porque quizás me estoy equivocando. Pero creo, hermano, que tengo el Espíritu de Dios y que lo que le estoy hablando no es para su perjuicio. Entonces, mire, bajo la influencia de malos espíritus en ocasiones habían abandonado su propio dominio y habían dicho y hecho cosas más allá de sus capacidades conscientes. Ahora que eran salvos los creyentes, habían de saber cómo juzgar todas las manifestaciones espirituales, es decir, como dicen entre la voz de los malos espíritus, o sea, ¿cómo distingues la voz de los malos espíritus y la voz auténtica del Espíritu Santo? La prueba crucial es el testimonio que se da acerca del Señor Jesús. Si alguien dice que Jesús es maldito, podemos estar seguros de que es por inspiración demoníaca, porque los malos espíritus de forma característica blasfeman y maldicen el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios jamás llevaría a nadie a hablar de ese modo del Salvador. Su ministerio es exaltar al Señor Jesús. Él conduce a la gente a decir Jesús es el Señor, no solo con sus labios, sino con una cálida y plena confesión de sus corazones y vidas. Así es, hermano. El Espíritu jamás te va a llevar a hacer nada que vaya en contra de ¿qué? De la palabra de Dios. Es que yo estaba bien tranquilo y de repente sentí en mi corazón que Dios quería que yo me echara una cuba. No. La verdad, no. Es que Dios me puso la oportunidad, vi esa cartera ahí, tenía identificación y todo, pero pues Dios me la puso ahí es porque era para mí. No. No, hermano, eso es ser ratero. ¿Sale? Por donde usted le busque. Si está en una cartera y tiene identificaciones, es de alguien. Y si no tuviera identificaciones, es de alguien. Suya no era, ¿o sí? Porque toma lo que no es suyo. Justifíquenlo como quiera. Delante de Dios es robo. Ahora, observe, hermano, cómo en estos versículos, en el versículo 3 específicamente, hermano, se menciona ¿qué? La Trinidad. Específicamente. Hay diferentes formas de servir un solo Señor, un solo Espíritu. Y el Espíritu de Dios. Ahí está mencionada. Y después en los versículos 4 al 6 se vuelve a mencionar. Hay diferentes clases de dones espirituales, pero todos vienen del mismo Espíritu. Hay diferentes formas de servir, pero hay un solo Señor. Hay diferentes formas de actuar, pero hay un solo Dios. Ahí está la Trinidad, hermano. Que trabaja entre nosotros en todo lo que hacemos. Pablo muestra a continuación que hay una variedad de dones del Espíritu Santo en la iglesia. Hay una unidad básica triple, involucrando a las tres personas de la deidad. Primero, hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Los corintios estaban actuando como si solamente hubiese un solo don, el de las lenguas. Pablo dice, no, vuestra unidad no se encuentra en la posesión de un don común, sino en la posesión del Espíritu Santo, que es la fuente de todos los dones. Si tenemos al Espíritu Santo, hermano, ¿qué importa que yo no hable lenguas? ¿Vale? ¿Está muy fuerte?
Nada más así, apriétale el botón y ya se quita. Se tiene que apagar, ¿ya? Ok. Entonces, miren. Así está bien, así está bien. Luego, el apóstol observa que hay diversidad de ministerios o servicios en la iglesia. No todos tenemos la misma tarea, pero lo que tenemos en común es que todos lo hacemos para el mismo Señor y con vistas a servir a otros, no a mí mismo. Lo que tú estás viendo aquí, hermano, no lo hacemos para nosotros sentirnos a gusto o ser artistas. No. Lo hacemos para que tú, hermano, y yo podamos entrar juntos a la presencia de Dios y poderle cantar con libertad. Es para lo que hay un ministerio de alabanza. Si no hubiera instrumentos y si no hubiera ninguno que Dios le hubiera dado mediana voz, pues así todos desafinados y sin instrumentos, ¿no? Y con nuestras manitas. Pero todo es para la gloria de Dios. Las hermanas que nos hacen el favor cada domingo de tener todo listo para cuando llegamos, hermano, lo hacen para el Señor y también para que tú te sientes cómodamente. Y así todo lo que hacemos es para Dios y para el beneficio de todos los demás. Esa es la razón de los dones espirituales. ¿Ok? Una vez más, aunque hay diversidad de actividades por lo que respecta a los dones espirituales, Dios que capacita a cada creyente es el mismo. Si un don parece más descollante o espectacular que otro, no se debe a ninguna superioridad en la persona que lo posee. Yo se lo he dicho desde que nos conocimos, hermano. El pastor y su esposa y sus hijos no son más que usted y su esposa y sus hijos. ¿Sale? Porque yo predique, no soy más que la hermana Constantina, que ella no predica. No soy más que ella. No soy más que la hermana Marce, ni que Cintia, ni que nadie. Solamente que Dios me dio esta tarea. Punto. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, es Dios quien da el poder. Versículo 7. El Espíritu se muestra de manera diferente en cada uno para beneficio de todos. ¿Sí vio, hermano, en la parte de afuera que se cambió el toldo de... El que está aquí luego saliendo, se cambió el toldo y estaba todo quemado, hermano. Nos falta la parte de enfrente porque medimos mal. Eso pasa por andar de metiche. Yo me puse a medir y entonces el hermano se confió y... Hace rato, hermano, le pedí al hermano Agustín que saliera y repartiera los volontitos. Las veces que yo he salido, hermano, 1 o 2 repartí. El hermano dice, ya me los acabé, vino por más. A él le da esa valentía o esa manera de ir a acercarse y ahora lléveselo, ¿no? No sé si los golpeó, no sé, ¿sale? Pero órale, lléveselo. Yo no, hermano. Yo si me lo agarran bien y si no, tú te lo pierdes, ¿no? Pero porque somos diferentes, por eso Dios reparte de manera diferente, ¿sale? Hay hermanas que son súper risueñas, súper lindas. Gloria a Dios. Hay hermanas que son súper serias. Está bien. Hay hermanas en esta iglesia, hermano, si algo tenemos son buen sazón en esta iglesia, ¿sale? Es que dices, me van a invitar a comer. Claro que voy. Hay otras hermanas a las que yo les he dicho, hermana, ¿alguna vez le he dicho que usted guisa bien rico? No, pastor. ¿Y por qué lo sigue haciendo, hermana? No, no es cierto. No es cierto. Es cierto. El punto es ese, hermano, ¿sale? Diferentes dones, de diferente manera, hermano. ¿Ok? No todos vamos a ser iguales. Bien. Entonces dice que todo es para beneficio de todos, hermano. No hay ningún creyente que no tenga ninguna función para llevar a cabo. O sea, tú no puedes decir, es que yo no tengo ningún don. No. Aquí está, hermano. Es que yo nomás soy el apéndice, no sé para qué sirvo. Estás ahí por algo, ¿sale? Así. Tienes una razón de estar en el cuerpo de Cristo y eres igual de importante
el que está predicando, o que el que está ministrando con instrumentos, o que el que está allá, o las hermanas que oran, o los hermanos que apoyan con las despensas. Eres exactamente igual de importante. Porque a todos nos ha dado un don el Señor. ¿Vale? Y los dones son dados para provecho común de todo el cuerpo. No son dados para la propia exhibición. Mira, hermano, algo que hemos comentado en el grupo de alabanza es, a algunos Dios les da el talento, hermano, de alcanzar notas muy altas. Y yo la verdad no tengo ya ni la edad ni el talento, ¿sale? Entonces yo lo que hago con los cantos, les bajo el tono, hermano. Porque a mí me enseñaron, el pastor Lemos, ¿usted se acuerda de él? Él me dijo, es que la alabanza no es para lucirnos nosotros, es para ministrar a la iglesia. Y luego dice, ahí, usted conoce a todos los artistas cristianos, cantan en tonos muy altos, hermano. Y la iglesia pues no lo alcanza. Entonces hay hermanos que dicen, no, yo ni para qué canto, ¿no? Yo nomás estaba observando, hace 8 días mi esposa le decía a las jovencitas que están con nosotros, que se están preparando, niñas, aplaudan, ¿no? Vamos a dar otra clase de aplausos porque estaban así. No, está bien. Yo sé que da pena, hermano. Yo también al principio, cuando yo llegué a la iglesia cristiana, yo veía como todos estaban gozándose y yo estaba así, ¿no? Y luego así como quería levantar mi pie, pero como no sabía, en serio, no le entendía cómo era este asunto, hasta que un día cerré mis ojos y dije, Señor, en tu nombre, ¿no? Y ya, se me pasó el nervio y todo. Entonces, hermano, nosotros hemos platicado mucho como grupo de alabanza y entonces no tenemos problema. Quien pueda dar los tonos, qué bueno, que nos apoye. Quien no, pues no, ¿verdad? Pues sí. Hay veces que yo tengo que pedirle, si usted escuchó el primer canto de la alabanza, hermano, está altísimo, el tono es altísimo, yo lo bajé. No sé cuántos tonos, pero lo bajé como 3 tonos. 4 tonos. Y entonces yo de repente volteo a ver a mi hermano y tú sí tienes voz. Apoya, porque si no, no llegamos. Entonces, hermano, es para el provecho de todos, ¿vale? Es así. El predicador, hermano, no está aquí para lucirse, para vean cuánto sabe. No, hermano, solamente es para transmitir el texto bíblico y así cada don. Por eso el don de lenguas, hermano, no es para espectáculo. Por eso, hermano, no nos podemos andar cayendo nada más porque alguien me puso la mano. Revise las escrituras, hermano, esas cosas no pasaban. En la iglesia del Nuevo Testamento, en la primera iglesia, esas cosas no pasaban. Mucho menos que andar trepándose en las sillas y andarse arrastrando y aullando y no sé qué tantas cosas. Eso, hermano, no procede del Espíritu. Al menos el Espíritu Santo no. ¿Vale? Ahora, no son dados para la propia exhibición, ni siquiera para la propia gratificación, sino para ayudar a otros. Yo sé, hermano, aquí hay pequeñitos en la iglesia que Dios los ha dotado de talentos, pero necesitamos que ellos lleven su paso, ¿vale? Pero hay ministros que saben tocar instrumentos que ellos pueden enseñarles cuando empiecen a avanzar, pero tenemos que llevarlos ¿con qué? Con cuidado, porque si no los podemos tronar. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando todos los que hemos estado en el grupo de alabanza en algún momento de nuestra vida, hermano, nos sentíamos que volábamos y nos bajábamos así? Bueno, cuando había altares, ahorita qué bueno que aquí no hay altar, ¿no? Pero cuando había altares, nos bajábamos así. Casi flotábamos, hermano. Y luego si llegaba un hermano, ay, hermano, usted me ministra. No, pues imagínate, yo ya quería mi monumento aparte. Entonces, no, hermano, no es para eso. No te fue dado para eso. ¿Vale? Este es un punto central en toda la discusión. Esto lleva muy naturalmente a una lista de algunos de los dones del Espíritu, que son los versículos 8 al 11 que ya leímos, el de sabiduría y el de todos esto, que ahorita los vamos a ver con calma, ¿le parece? Y pasar a lo siguiente, vamos a una mejor explicación de los dones. Primera carta a los Corintios, ahí mismo, en el capítulo 14, en el versículo 12, dice lo siguiente: sucede lo mismo con ustedes, ya que ustedes tienen afán por manifestaciones espirituales, busquen las que más fortalecen a la iglesia.
Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. No para andar presumiendo, no para darnos gusto, no para qué, para sentirnos los espiritualoides, no. Para comenzar, nuestro pasaje arriba enfatiza el hecho de que los dones son para edificación de la iglesia. Esa es la razón de ser de ellos. Un uso diferente de ellos no es aprobado por Dios. Él es quien los da y establece cómo quiere que sean usados. No son para exhibirnos, para jactarnos, para usarlos de manera privada o para competir con otros. ¿Qué don tienes tú? Yo tengo escáner espiritual. No, pues yo ya soy digital, ¿no? O sea, imagínense esas tonterías, hermano. Bueno, que Dios lo bendiga donde quiera que esté, hermano. Pero yo me acuerdo una vez en la iglesia, llegó un amigo de nosotros y le dije, mira, me dijo, ¿puedo tocar el piano? Y la persona que estaba en el piano me dijo, ten cuidado porque no sabes qué espíritu trae. Exactamente, hermano, yo no sabía qué espíritu traía, pero el del piano. ¿Explico? ¿Te das cuenta, hermano? ¿Cómo podemos estar bien engañados? Entonces, debemos tener cuidado con eso. ¿Qué es un don espiritual y para qué sirve? Los dones son las habilidades especiales dadas a cada persona por el Espíritu Santo. Nos capacitan para ministrar las necesidades del cuerpo de los creyentes. No debemos olvidar que las necesidades del cuerpo de creyentes han venido cambiando según la voluntad de Dios, por lo cual algunos dones han dejado de manifestarse o han cesado, porque la necesidad de la iglesia que dio origen a esos dones ya no existe o Dios los satisfizo de otro modo. Por ejemplo, hermano, el famoso don de lenguas fue dado a la iglesia primitiva, a la primera iglesia cristiana, por una razón, hermano, que vamos a ver más adelante. Bueno, la vamos a tener que repetir, hermano, pero en el Evangelio de Marcos 16 me parece, no recuerdo ahorita el versículo, y por tiempo no lo vamos a ir a buscar, si alguien lo quiere buscar, cuando dice el Señor, vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones. No, está en Marcos 16, así es el texto que quiero. Y la orden es esa, hermano, ir por todo el mundo. Pero ¿quiénes eran, de qué nacionalidad eran los primeros discípulos? Judíos. Por lo tanto, su lengua materna era el hebreo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Por todo el mundo de aquel momento. Pero se iban a encontrar con otros idiomas. Por ejemplo, el eunuco que era el administrador de la reina Candace, no, era etíope. Y Felipe no hablaba etíope. Esa es la razón del don de lenguas. Y ahí se manifiesta la provisión divina, dándole a Felipe la capacidad de hablar un idioma que él no estudió ni con el cual él no nació, pero pudo predicar y hacerle comprender al etíope eunuco que el texto bíblico a tal grado que el etíope eunuco dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que me bautice? Esa es la razón del don de lenguas. Hermanos, el día de hoy lo que más hay es idiomas y lo que más hay es traductores, y entonces ¿para qué quisiéramos don de lenguas? ¿Ve usted aquí algún europeo? ¿Ve usted aquí algún africano? ¿Para qué quisiéramos don de lenguas, hermano? No, es que yo soy de Iztapalapa y no. Pues yo aquí somos de Coacalco. ¿Cuál es la diferencia, hermano? Pues, ¿no? En Iztapalapa le hacemos y aquí. Eso no es don de lenguas, hermano, por el amor de Dios. O sea, te lo estoy diciendo de una forma absurda para que usted comprenda qué absurdo es decir que hoy necesitaríamos don de lenguas. Si todos hablamos, al menos aquí todos hablamos español, ¿sí o no? Luego, ¿para qué quiero don de lenguas? Ya le dije, y menos como ese que le leí, ¿no? Si no le voy a entender.
Esa es la razón. ¿Por qué cesaron las lenguas? Porque ya no hace falta. Porque conforme se fue transmitiendo la Biblia, en Italia, pues ya había italianos, pues que los italianos le prediquen a los italianos, ¿sí o no? Los alemanes a los alemanes, y así, hermano, en cada lengua. Dios da la capacidad a algunas personas de aprender otros idiomas, sobre todo misioneros, hermano, y gloria a Dios, hermano, yo nomás que es que le mastico el inglés, pero como 3 palabras y ya, ¿no? Pollito chicken y gallina head. Fuera de eso, hermano, como para qué yo requeriría el inglés. Hay una hermana allá en Huatulco, hermano, ella es americana y le está costando trabajo. Bueno, es más fácil enseñarle español, o hay menos, hay como que nos entendemos a las señas y sí, ¿no? Pero son casos muy especiales, hermano. Entonces, ubique eso. Ahora, las varias listas de dones espirituales que la Biblia presenta están en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 8 al 10 y luego en el 28. Quiero que vayamos ahí donde estamos en el capítulo 12, pero al versículo 28. Versículo 28, hermano. Y en esta, bueno, es la misma versión, pero esa versión dice lo siguiente, hermano. En el versículo 28 dice, a continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles, ¿sí? Y ya ve que se nos enseñaron con el dedo, ¿no? ¿Por qué? Porque el apóstol es más importante, porque cubre a todos los dedos. Bueno, está muy bonita la enseñanza, pero vamos a ver si sigue vigente. En segundo lugar, los profetas, porque nos dijeron que con este dedo se señalaba, ¿no? Y un profeta señala, perfecto. Tercer lugar, maestros, luego los que hacen milagros, los que tienen don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo y los que hablan en idiomas desconocidos. Y en Romanos 12, 6 al 8, ¿qué dice? Romanos 12, 6 al 8. ¿Ya está ahí? Le leo esta versión. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Maestros, enseñen bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. ¿Qué significa eso, hermano? Ahorita vamos a ver más adelante, como en 2 semanas, que no te puedes ir así nomás porque sí. Si tú has tomado un liderazgo, tienes que estar ahí. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Más o menos, esos son los dones que están enumerados en la palabra de Dios. Te aviso, hermano, y como todo esto, te dije la semana pasada, ve y consúltalo. Yo te recomiendo que consultes al pastor Samuel Pérez Milos, que es donde yo estoy extrayendo mucho de lo que yo te estoy enseñando. ¿Sale? Te dije que tienes que invertir. Y estos se llaman dones fundantes. Los primeros son dones fundantes. Son para establecer las bases o fundamentos de la fe que fue dada una sola vez a los santos. Note que los cimientos de una casa se ponen ¿cuántas veces? Los cimientos, una sola vez. Después de construido, no puedes decir, híjole, se me olvidó poner un... No, no se puede. ¿Sale? Cuando están puestos, se sigue con otra cosa. Los cimientos de nuestra fe están en las enseñanzas de Cristo que nos llegaron por medio de sus apóstoles y profetas. La Biblia dice que es el fundamento de nuestra fe. Ahora, ellos pusieron hace mucho tiempo el fundamento de nuestra fe y ya no hay que poner otra vez ese fundamento, sino construir sobre él, ¿se acuerda? Cada uno mire cómo sobreedifica. Efesios 2:20 dice, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y la piedra principal es ¿quién es? Cristo Jesús mismo. Todo tiene que ver ¿con quién? Con Cristo. ¿Sale? No hay otro fundamento, hermano.
No hay otro fundamento. No, no María, no los santos, no, no. El único fundamento es Cristo. Ahora, es decir, que los dones fundantes son personas, creyentes dotados que Dios capacitó para poner las bases de nuestra fe. Por eso decimos que el día de hoy, hermano, no hay ni apóstoles ni profetas, no del tipo que fueron usados por Dios para los fundamentos de la iglesia. Lo vamos a ver más adelante ya con detalle, hermano, pero quiero que usted vaya pensando un poquito. ¿De qué nacionalidad eran todos los apóstoles? Todos eran judíos, todos. ¿Y el requisito cuál era para ser apóstol de Jesús? ¿Haber estado con quién? Haber sido enseñado por Cristo. Pablo es el único que no cumple el requisito, pero él dice, el evangelio a mí me fue revelado ¿por quién? Por Jesús mismo, cuando se me apareció en el camino a Damasco. ¿Vale? Por eso, hermano, ya no hay profetas y tampoco apóstoles, porque solamente fueron judíos. Después de esos apóstoles ya no hubo más apóstoles, hermano, que cumplieran con ese requisito. Pregunta, ¿de qué nacionalidad eran todos los profetas? Todos eran hebreos, todos, sin excepción, ¿cierto? ¿Has leído la escritura cuando Pablo dice que fue a los judíos a quienes se les entregó la ley? Que ellos tienen una ventaja porque fue a ellos a los que Dios escogió. Por tanto, ya no hay profetas y no puede haber profetas extranjeros porque todos eran ¿qué? Judíos. Hay otro tipo de profeta, hermano, que es el que habla Pablo, que yo ya le dije la semana pasada, que es los pastores y todos aquellos que enseñamos la palabra de Dios, aunque no seas pastor, pero si tú eres maestro y enseñas la palabra, tú puedes ser un profeta. ¿Por qué? Porque estamos dando un mensaje de parte de Dios, pero es en ese sentido que se nos podría decir que somos profetas. Pero otra cosa, hermano, es que los profetas no adivinaban el futuro. No era adivinación, hermano. Vino a mí palabra de Jehová y me dijo, transmite esto a la nación rebelde y contumaz de Israel. Lo que les va a suceder por haberse apartado de mí. Eso no es predicción del futuro, ese es un mensaje directo de Dios. ¿Vale? Y vamos a seguir avanzando más, hermano. Pero si el día de hoy yo le dijera, vino a mí palabra de Jehová, tendríamos que volver a escribir la Biblia. Porque entonces está incompleta. Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura y más confiable. Ya está terminada, ya no hay que añadirle nada. Por lo tanto, nada de que Dios me habló, que Dios te habló. ¿No? No, escuche. Dios a veces, hermano, a muchos de nosotros, como pasa, puede hablarte en un sueño, pero es para ti. ¿Vale? Es algo personal. Dios te puede hacer entender un texto bíblico y eso es para ti, es personal. ¿Te queda claro? Pero si no, hermano, habría que volver a reescribir la Biblia porque imagínate todos los mensajes que Dios está mandando, que se le olvidaron poner aquí. No, no se le olvidó nada, hermano. Es en ese sentido que ya no hay ni apóstoles ni profetas. ¿Vale? Bueno. Número 2, dones consolidantes. Dones fundantes, dones consolidantes, son para consolidar nuestra fe. Es decir, son los que sobreedifican partiendo del fundamento ya puesto. Aquí también se trata de personas capacitadas por Dios como los pastores, evangelistas y maestros. No tienen que inventarse nada nuevo. Todo lo que deben enseñar ya lo tienen. Los apóstoles y profetas lo transmitieron. Aquí está el texto que usamos al principio, hermano. ¿Ese texto es mío? No, ese es el texto de la palabra de Dios. No tengo ¿qué les daré? ¿Qué les daré? Ah, psicología. No, aquí está.
Lo que tienes que hablar aquí está, hermano. No hay que andar inventando el hilo negro. ¿Vale? Después, hermano, dones manifestantes. Número 3, dones manifestantes. Son capacidades sobrenaturales dadas por el Espíritu Santo a quienes Él quiere. No hay que buscarlas. No son obligatorias. No son muestra de si somos creyentes o no, y tampoco tienen que estar presentes en todos nosotros forzosamente, pues el Espíritu reparte como Él quiere. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Algunas de esas capacidades servían para autenticar a los mensajeros, pues en los días en que Pablo escribió la carta a los Corintios, la Biblia, como la conocemos, no estaba escrita aún. ¿Ha leído usted, hermano, en Hechos, me parece que es Hechos 3 o Hechos 4, por ahí búsquenle los que saben de estas cosas? Dice que Pedro y Juan fueron llevados presos por haber sanado a un cojo de nacimiento. ¿Se acuerda? No tengo oro, no tengo plata, sino lo que tengo, te doy. Recibe tu sanidad en el nombre de Jesús. Y aquel se levantó y entró saltando y gozándose. Y entonces dijeron, ¿y este? Y entonces se hizo un alboroto, arrestan a Pedro y a Juan, les dan sus latigazos y les prohíben. Y ellos salen y les comunican a los otros discípulos, miren, y oran y dicen, Señor, danos valor para seguir hablando con denuedo de tu palabra. Mas Pedro dijo, donde ellos oran para recibir valor, para seguir predicando. Es en el 4, ¿ah? Pero búsquenme el versículo, por favor, para que me ayuden con eso. Entonces, hermano, dice que en ese momento el lugar donde ellos estaban tembló. Y el Espíritu Santo descendió y hablaron ¿qué? Otras lenguas. Pero ya habían hablado lenguas en Pentecostés. ¿Por qué otra vez? 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Por qué otra vez fueron llenos si ya habían sido llenos en Pentecostés? Porque esa era la manera en que Dios quiso que ellos supieran que Él escuchó la oración y que estaba con ellos. Y que les había concedido la petición, danos valor, para no acobardarnos, para seguir hablando en nombre de tu Hijo. Y el Señor envió entonces esta señal, porque en ese momento, hermano, esto no existía. Y era la forma que Dios escogía para que los demás distinguieran que era la presencia de Dios. Por eso, hermanos, que cuando dice que la gente iba y agarraba los paños de Pablo o le limpiaba el sudor, iba y los llevaban y sanaban los enfermos, eso era para que la gente supiera que Pablo era un enviado de Dios, que Pedro era un enviado de Dios, que Juan era enviado de Dios, que Felipe era enviado. Por eso se hacían ese tipo de señales, hermano. El día de hoy no se necesitan, porque ya las tenemos, ya tenemos aquí lo que hace falta. Que Dios sigue sanando personas es un hecho, pero no es porque un ser humano te ponga la mano encima, hermano. No es esa la razón, porque si no, imagínate, es que yo pongo la mano sobre ellos y estos se sanan. Y entonces, ¿qué crees que va a pasar? Ahí va el sanador. Y el día que no te sale, porque hay veces que tú y hasta le brincas como los profetas de Baal y nomás no se sana. Y la calentura no baja. ¿Te falló el poder o qué pasó? Porque no es tuyo y no es para eso. ¿Sale? Ahora, ya dijimos que servían para autenticar a los mensajeros, pues no estaba escrita la Biblia en aquel tiempo. En el Antiguo Testamento no hallamos las reglas para el culto y prácticas de la iglesia porque la iglesia se fundó hasta la época del Nuevo Testamento. Por ello, la única forma de saber si un predicador hablaba de parte de Dios era viendo sus señales. ¿Qué le dijo Nicodemo a Jesús? Maestro, sabemos que vienes de Dios. Rabí, sabemos que vienes de Dios porque nadie hace la clase de señales que tú estás haciendo.
¿Te das cuenta la diferencia, hermano? Nadie hace esas señales que tú estás haciendo. Ahora, ¿recuerda cuando Juan el Bautista envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Mesías? Jesús no le respondió ni sí ni no. ¿Qué les dijo a sus discípulos? Díganle a Juan que los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen y a los pobres les es anunciado el evangelio, porque eso es lo que decían las escrituras acerca del Mesías. ¿Sí se acuerdan? Pues para que usted vea que yo soy un pastor que Dios levantó, voy a quitarme el saco y lo voy a hacer así, usted tiene que caerse. Y lo estamos grabando, ¿eh? Para que vean el poder. No, hermano, no, basta ya de engaños. Fíjese bien. En pocas palabras, díganle a Juan que vea las señales. Los judíos esperaban un Mesías que abundaría en señales como esas. Allí estaba frente a ellos, pero no lo reconocieron. Los dones manifestantes entonces poco a poco dejaron de estar operativos. Ejemplos contundentes son los casos de enfermedades que ya no eran sanados por los apóstoles y pasajes como primera carta a los Corintios 13:8, donde menciona, entre otras cosas, que el don de profecía en su sentido de anunciar hechos futuros y las lenguas cesarían. Primera a los Corintios 13:8, ¿qué dice? La profecía y el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán, ¿qué? Inútiles. Ya no tiene sentido, hermano. Ahí están los pasajes para que usted los consulte. Verifique lo que le estoy diciendo. Y cuarta clasificación de los dones espirituales, dones ministrantes. Dones fundantes, dones consolidantes, dones manifestantes, dones ministrantes. Son los que nos capacitan para un servicio en general. Entre todas las actividades que los miembros hacemos en nuestras congregaciones, vemos que ciertos hermanos destacan en algunas de ellas. Les resulta sumamente agradable realizarlas y son realmente competentes en ellas. Al hermano que nos hace el favor de repintar y repintar, hermano, oye, no sé por qué, pero le encanta esto, hermano. En serio, no sé. Y una vez le dije, te compro uno, no, con pura brocheta. Ah. Dios le dio ese don. A mí me dio el don de tirar la pintura, de escurrirla. Soy bueno para eso. ¿Me explico? Hay dones que yo no tengo, hermano. Dios dio dones, mire. Que usted sabe, me decía un hermano, ¿le enseño a soldar? No, hermano, no pierdas tu tiempo. Yo, no se me da. Esas cosas no se me dan a mí. ¿Sale? Hay hermanos que son muy buenos, cuestiones eléctricas, hay hermanos que son muy buenos para eso. Yo le tengo así miedo a la electricidad, hermano. Una vez que me dio un toque se siente bien feo. ¿Sale? Por eso no. Dios da dones, hermano. Y cada uno, hay hermanas que de verdad yo las veo y digo, gloria sea al Señor por esas hermanas que tienen esos dones para servir de esa manera y hermanos que tienen dones para servir de esa manera, hermano. Ahora, primera carta de los Corintios 12:7, pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. No hay creyentes sin dones. Este pasaje dice, a cada uno les dada. Es decir, todos tienen algo que hacer y una capacidad dada por Dios para hacerlo. Hermanos, ¿cuántos tenemos el don de poder doblar una silla? No voy a decir que no. Pues sí, ¿no? ¿Cuántos tenemos el don de poder agarrar un trapo y limpiar? Yo sé que a los jóvenes ese don les cuesta mucho. Tener su cuarto limpio, ese no es don de los jóvenes, o sea, ¿no? Que no les huela la patrulla, tampoco es don de los jóvenes. Entonces, hermano, pero si los entrenamos un poco, de verdad, después ese don les va a ser muy bueno. Hermano, quiero que usted entienda esto. Antes de continuar, trataremos de aclarar lo del famoso don de lenguas, que fue lo que le leí al principio.
Ay, la basar y la basita, la basanda, charrarrabasay. Supuestamente esa es una lengua espiritual, pero ¿usted entiende lo que está diciendo? Marcos 16:17 dice, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. El don de lenguas no es un espectáculo. Tenía un propósito específico, capacitar a los discípulos para llevar el evangelio a todas las naciones, que fue el texto que leímos en Marcos 16:15. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. En ese momento, todos los discípulos del Señor eran judíos, por lo tanto no podían haberse comunicado en otra lengua que no fuera la suya. Precisamente el poder de Dios se manifiesta en el libro de los Hechos, en el día de Pentecostés, hermano. Dice lo siguiente, Hechos 2:1-4. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Vayan preparando la cena del Señor, hermanos. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Si usted lee, hermano, dice que había medos, persas, elamitas y de todos los griegos que los oían hablar en sus idiomas de nacimiento. Y estos judíos, ¿de dónde saben nuestras lenguas? Nada más aquí era el texto, hermano. La Biblia, primer principio de hermenéutica, la Biblia se interpreta a sí misma. Así. Tiene más sentido, ¿no? Que andar inventando cosas, hermano. Fíjese lo que dice, versículos 5-12, ahí en Hechos 2. ¿Ya lo tienes? 5-12. En esa ocasión, había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea. ¿Sabe lo que significaba ser Galileo en aquel tiempo? ¿De dónde eres? De Tepito, de la Merced. Era más o menos eso. Y aún así, los oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las áreas de Libia, alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros, y es cuando Pedro toma la palabra. Hermanos, esto es lo que el Señor anunció por medio de su profeta. En los últimos tiempos derramaré de mi espíritu y entonces los jóvenes, los ancianos y todos, hasta mis siervos, tendrán visiones, hablarán otras lenguas y todas esas cuestiones. Esa es la razón de las famosas lenguas, hermano. Pablo tuvo que aclarar a los corintios que este don no era para desorden. Primera carta a los Corintios, ahí donde estamos en el capítulo 14, versículos 8-11, dice lo siguiente: si el toque de trompeta, por cierto, ayúdame, Vania. Ayúdame. Se me queda viendo así. Sí, tú ayúdame. Tú eres Vania, ¿va? Bueno, Vania Débora, ayúdame, por favor. Si el toque de trompeta no es entendible, toca algo que no tenga sentido. No, aquí, algo. No, sin que no tenga sentido, que no tenga sentido. Así, mira. Es que está tan ungida mi hija que... Bueno. ¿Usted entiende esto, hermano? Vamos a alabar al Señor. Ahora sí, dame una melodía, no lo que estabas tocando.
Hasta se la sabe, ¿no? Que todo lo que soy. Con eso, suficiente, gracias. Si el toque de trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se llama la batalla? Lo mismo ocurre con ustedes. Si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrían saber lo que ustedes dicen? Sería igual que hablarle al viento. Hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene significado, pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que lo habla y el que lo habla es un extranjero para mí. Lo mismo ocurre con ustedes, ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu, procuren las que fortalecen a toda la iglesia. ¿Para qué quiero hablar lenguas extranjeras si nadie me va a entender? Pablo mismo dice, yo prefiero llevarles 5 palabras que entiendan y no un discurso de perorata que nadie va a entender. Como podemos ver, lo que escuchamos al principio no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña, lo que le leí. Esas supuestas lenguas, hermano, vamos a dejarlo aquí porque tenemos la cena del Señor. Ahora sí, chicos, pasen los chicos de la alabanza. Y quiero que usted vaya meditando en esto, hermano.